En el video de hoy hablaré de la cruz, del crucifijo y de otras cruces que existen. Los cristianos no adoran la cruz o el crucifijo, sin embargo, creemos, enseñamos y confesamos que fue en la cruz que Jesús murió para perdonar todos nuestros pecados. Así que, basado en el artículo de Eduard Riojas, La cruz, el crucifijo y otras cruces, publicado en el The Lutheran Witness, compartiré estas buenas noticias para todos ustedes. Pregúntele a un creyente cuál fue el primer símbolo cristiano. Y lo más probable es que responda, una cruz. Sin embargo, estaría completamente equivocado. Durante décadas después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la cruz fue simplemente un dispositivo de ejecución pública. Fue humillante, insoportable, y como ocurre con todas las sentencias de muerte públicas, conlleva el estigma de un malhechor atroz. La gente educada no hablaba abiertamente de la cruz. Un débil intento de modernizar nuestra comprensión de esta realidad ocurrió en un estudio bíblico que usó una silla eléctrica para explicar la crucifixión de Jesús. A pesar del extraño intento de actualizar la historia, no obstante, pudimos comprender el punto del estigma de la cruz. Si bien es posible que nos resulte casi imposible comprender la antigua percepción de la crucifixión, especialmente cuando el cristianismo moderno está saturado de imágenes de la muerte de Jesús, agrega un significado profundo las palabras del apóstol Pablo en Corinto. Me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 2. ¿Existe alguna evidencia temprana e irregular de que los cristianos usan la cruz como una imagen cristiana, pero tomó al menos 100 años aceptar universalmente la cruz como un símbolo dentro de la iglesia? Al igual que con los términos cristiano y luterano, los adherentes finalmente adoptaron una herramienta de burla y horror como un motivo de orgullo. La idea de un crucifijo, una cruz con la imagen de un Cristo muerto o moribundo sobre ella, tardó más en hacerse popular. Las crucifixiones continuaron ocurriendo mucho después de la ascensión de Cristo, y los horrores de tales eventos permanecieron frescos en la mente de los cristianos. No es sorprendente que pasaron otros 200 años antes de que el crucifijo ganara aceptación. Los cristianos también han usado otras variaciones de la cruz, incluidas las cruces con el Cristo resucitado y las cruces con el buen pastor. El crucifijo, Christus Rex, es una variación más antigua que se ve ocasionalmente en los santuarios luteranos. A primera vista, se asemeja a cruces con figuras no crucificadas. La versión Rex muestra a un Cristo completamente vestido con vestiduras regias de su oficio de sacerdote y rey. La figura de Cristo también lleva una corona real. En una inspección más cercana, sin embargo, el cuerpo de Jesús está ciertamente crucificado. Sus manos extendidas mientras están en una postura de bendición están clavadas firmemente en la cruz. También son sus pies. El crucifijo Christus Rex confiesa que la cruz fue el trono de gloria de Cristo y que allí, como sacerdote, ofreció el más alto sacrificio por la humanidad.
Más allá de estas variaciones, hay un vertiginoso despliegue de cruces. Algunos tienen un uso específico en el cristianismo, mientras que otros no tienen cabida en absoluto. Por lo tanto, es mejor investigar cualquier variación dada antes de pegarla en el estandarte de una iglesia o ponerlo en un altar. Aquí hay algunas variaciones notables. La cruz de San Andrés, como su nombre lo indica, es una variación que, según la piadosa tradición, representa el martirio de San Andrés. También ha encontrado un lugar en la sociedad secular y es el emblema de reunión del pueblo escocés, a punto de estar estampado en la bandera de Escocia. San Pedro a veces se muestra con una cruz al revés. Según la tradición, no quiso ser igualado a su Salvador crucificado y por eso pidió ser crucificado cabeza abajo. Los adoradores de Satanás han secuestrado el símbolo y lo utilizan para demostrar que son anticristo. Una vez más, el contexto es clave. La cruz papal tiene 3 barras horizontales y está reservada para uso del Vaticano, si por acaso se le ocurra usar esta versión. Algunas cruces están asociadas con entidades seculares, por lo que también es aconsejable evitarlas. Estos incluyen la cruz patriarcal o la cruz de Lorena, que tiene 2 vigas paralelas. Una variación coloca las vigas equidistantes de la parte superior e inferior. La peculiar cruz ha sido utilizada por reinos de toda Europa y, curiosamente, adorna cada galleta Oreo que comemos. Es posible que a los primeros cristianos les haya resultado difícil entender nuestra opinión sobre la cruz, especialmente cuando tenemos una inclinación por bañarla con oro, llevarlas en el cuello o ponerlas en el altar. Sin embargo, estarían de acuerdo en que es un símbolo de la belleza divina, no en su apariencia externa, sino porque simboliza la gracia exquisita que se encuentra solo en el amor del Padre y el sacrificio supremo de su Hijo por nosotros. ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un le gusta. Suscríbete al canal, clicando en el botón rojo que hay aquí abajo y deja un comentario, pues todos ellos son leídos y tomados en cuenta. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.